Ahora, cuando hablamos del miedo humano, podemos hablar que hay una característica diferente, un aspecto que el animal no tiene, que es la parte mental. Ahí podríamos hablar que el ser humano participa del premiedo, un estado de angustia que puede pasar, del miedo, la experiencia que cuando llega el momento, y del posmiedo. Es decir, la mayoría de las veces son especulaciones. Entonces, es bien interesante hacer mención de la diferencia que existe entre el instinto de sobrevivir que tiene un animal, de protegerse, y el instinto o el miedo humano, que participa o tiene un aspecto, lo que es mental. Porque el miedo es una emoción, sí, pero el miedo nace en el ser humano, en la mente, la idea que tenemos de ello. Ahora bien, sería bien interesante preguntarnos cómo nos relacionamos con el miedo. Es decir, es una buena pregunta porque según la idea que tengamos de él y la experiencia en base a esa idea, es lo que nos va a permitir tener una buena y sana relación o una mala o insana relación. Son dos perspectivas diferentes que hemos ido alimentando a lo largo de toda nuestra vida. La mayoría de las veces son relaciones negativas, es decir, hemos tenido una relación insana con lo que es el miedo, porque la gran mayoría de nosotros tenemos sueños, tenemos ideales en los cuales nos hemos propuesto metas en la vida, objetivos, pero llega un momento en que eso se queda atrás. ¿Por qué? Por miedo a muchas cosas. Sobre todo el miedo, o sea, podemos hablar del miedo, hacer mención de varios miedos que nos someten, porque es como un sometimiento que no nos permite lograr nuestros objetivos. Entonces podemos decir que el miedo de manera negativa nos va a detener. Cuando llega el momento, nosotros podemos estudiar, podemos prepararnos, así como estos muchachos que están estudiando, llega un momento en que ya te preparaste, ahora tienes que ir al campo. Tenemos que ahora a salir a defender eso que hemos aprendido, a plasmarlo. Pero como estamos en la comodidad, quizás por desconocimiento de muchas cosas o con desconocimiento de nosotros mismos, nos detenemos. Entonces, eso es un miedo negativo, una relación negativa con el miedo. Ahora, de manera positiva, también está su parte, su contraparte. Cuando nos preparamos porque tenemos miedo a salir mal y nos lanzamos y hacemos las cosas de manera positiva y nos sale bien. O sea, es decir, cuando yo digo voy a hacer tal cosa y por miedo a que me salga mal, me preparo y lo hago. Eso es una relación de manera positiva con nosotros los seres humanos. Entonces, vamos a ver que el miedo, son muchas formas de miedo que nos invaden o nos arropan a los seres humanos. Uno es el miedo al fracaso, es decir, sentirnos que no damos la talla. Y creo que en la mayoría de los casos de las personas que tienen o están estudiando alguna profesión, ante tanto cambio y tanta exigencia que ven en el mundo, tienen miedo a fracasar y no se atreven a salir. Entonces eso lo va frustrando. Vemos que se preparan, pero terminan haciendo otra cosa. Entonces sentirse menos o sentirse incapaz de plasmar ese conocimiento que han adquirido durante mucho tiempo. También está el miedo al que dirán. Ese es uno de los miedos que creo que todos experimentamos, que están pensando los demás de mí. Así que vivimos de la opinión. O sea, si los demás dicen que es malo o, no, o es correcto o incorrecto lo que yo estoy haciendo, no lo hago. Entonces hay que estar pendiente de estos tipos de miedo, conocerlo para no caer en sus trampas y dejar de tener nuestro criterio propio. Para eso justamente buscamos estudiar la filosofía comparada de Oriente y Occidente, para tener criterio propio. Otro miedo que puedo mencionarle, porque son muchos, pero con la experiencia que tenemos el día de hoy, he traído tres. También podemos mencionar es el miedo a nosotros mismos. O sea, un miedo proveniente de una idea falsa que tenemos, es decir, de manera artificial, lo que me han dicho de mí, lo que los demás piensan, lo que yo he sentido que desde pequeño que me han dicho para esto sirve y para esto no sirve, y muchas veces no es así. Entonces, lo más interesante acá es saber que tenemos fortaleza, pero que también tenemos virtudes y que debemos trabajar más con la fortaleza, porque en las partes de las debilidades, de eso ya la vida ha hecho algún trabajo. Ahora, como podemos ver, existen diferentes formas de miedo que nos van a invadir en diferentes circunstancias, producto
de la mala relación que hemos tenido con ella y que de alguna manera ha sido forjada desde niños. Es decir, nosotros de pequeños para hacer las cosas, muchas veces nuestros padres, no por hacernos daño, o sea, no están viendo lo que iba a ser la consecuencia de eso, pero sí nos amenazaban, vivían una constante amenaza, si no comes, te va a llevar el coco, o el policía te va a llevar preso, y así vivíamos con diferentes amenazas, agresiones psicológicas, que a medida que íbamos creciendo, iban creciendo con nosotros. O también se nos decían, eres inútil, no sirves para esto, no sirves para aquello. Y vamos creciendo. O sea, ese miedo que de manera inconsciente nos fueron creando nuestros padres, creyendo que con eso iban a lograr los objetivos que ellos esperaban de nosotros, nos iban quedando en la parte inconsciente. Y con ello íbamos creciendo. Es así que tenemos miedo a lanzarnos a proyectar nuestros ideales o nuestras metas, justamente, ¿por qué? Porque nos sentimos incapaces, nos sentimos inútiles, nos sentimos que no servimos, porque muchas veces nos llegaron a decir eso, no sirves para nada. Es decir, en un momento de rabia, nuestros padres nos lo decían, pero iban marcando nuestra vida. Y es importante reconocer que nosotros tenemos muchos elementos inconscientes que afloran en un momento en una circunstancia cuando queremos emprender algo. Ahora voy a mencionar acá a un filósofo, Jorge Ángel Ibraga Ricci, que nos va a decir que no, el problema no es tener miedo, sino que el miedo nos tenga. ¿Por qué? Porque el miedo es una emoción natural. Ahora, cuando el miedo nos paraliza es cuando tenemos el problema. Se puede llegar a una situación, un aspecto patológico en el ser humano que nos va a aterrar y nos va a paralizar y no nos va a permitir hacer posible todos nuestros sueños. La filosofía comparada de Oriente a Occidente, justamente lo que planteamos en nuestro curso, nos va a permitir desarrollar varios elementos, varios aspectos. Puedo mencionarle tres. El primero es la paciencia. O sea, todo requiere un tiempo. Nosotros los seres humanos hoy en día, el mundo cambia tan rápido que queremos todo para allá. Y entonces en el primer intento ya echamos todo por la borda y hacemos cambios. Pero la paciencia es una forma de esperar, de tener vamos a decir, esa fuerza de mantenernos. Otro elemento que podemos desarrollar cuando hacemos los estudios comparados es el discernimiento, es el saber elegir lo mejor de cada una de las cosas, de las circunstancias que vamos pasando. Es decir, elegir lo mejor se puede decir, entre lo bueno de lo malo, lo útil de lo inútil. Esa es una de las capacidades que vamos a ir desarrollando a medida que vamos estudiando. Ahora, como vimos los miedos, todos estos miedos que hemos hablado, de manera inconsciente, es justamente lo que nos llevan al miedo al éxito. Ya hemos hablado un poco de lo que es el miedo. Mucho, vamos a decir, información podemos encontrar a través de las redes, pero cuando empezamos a experimentarlo nosotros, a llevarlo a la práctica, empezamos a trabajarlo, es cuando podemos empezar a entender todo eso, lo que nos explican esta información que podemos obtener. Y esa es una de las, vamos a decirle, una de las finalidades de nuestra cátedra de psicología formativa que damos en Nueva Acrópolis. Ahora, la otra palabra la cual está constituida lo que es el título es el éxito. Ya hemos hablado lo que se nos muestra a través de las redes, que va a ser todo lo que brilla, la parte superficial, lo que nos deslumbra, lo que nos llama la atención, lo que nos provoca, que tanto nos los mencionan que muchas veces, o la mayoría de las veces, que nos crean una falsa necesidad de tener o de ser como esos famosos que nos muestran en una alfombra roja. Pero nada más obtener eso, pero no nos dicen que tenemos que hacer un esfuerzo para llegar a ello. Entonces lo que nos venden van a ser los medios, van a ser solo lo que brilla, lo que deslumbra, lo atrayente. Y esto no es éxito, esto se llama exitismo. Es como una necesidad de existir, de que me vean, de que me tomen en cuenta. Entonces vamos a encontrar que el éxito o el exitismo, de alguna manera, nos lleva a tener un vacío existencial, a no ser nosotros realmente.
porque vivimos de apariencia, vivimos nada más el qué dirán, o sea, que me vean, que me tomen en cuenta que tengo lo mejor. El éxito requiere un trabajo consciente, donde se inicia con una idea clara, es de alguna manera promovida o inspirada por lo que son unas buenas intenciones o una sana intención para llegar o buscar los medios adecuados, las acciones adecuadas para llegar a un final feliz. Es decir, nosotros cuando tenemos una idea clara y tenemos una pasión por ella, nos mantenemos al pie, como dicen, del cañón, manteniendo viva esa emoción, podemos llegar a través de los medios adecuados a obtener un resultado final. Y nos llena de, vamos a decir, felicidad o de satisfacción. Ahora, podemos preguntarnos, cuando vemos estos artistas, estos galardonados, estos que nos presentan en la alfombra roja, por medio de la actuación, podemos preguntarnos, ¿su final o su objetivo, todo lo que han logrado, le ha dado la felicidad? Es una pregunta, porque muchas veces vimos actores que nos hicieron reír con sus películas de comedias, o un mismo actor nos hicieron reflexionar con respecto a una película que buscaba lo que es el porqué de la vida, de la existencia, y nos hizo llorar también en películas dramáticas. Entonces vemos que nos impacta, por lo menos en mi caso, me impactó cuando me dicen, mira, tal actor se suicidó. Entonces tú dices, wow, esa persona que tanto te inspiró, te hizo reír, te hizo hasta reflexionar sobre tu vida, llega un momento en que se suicida. Y así vamos, si podemos observarlo, muchos de estos, también cantantes famosos, que han tenido voces angelicales que nos han llenado, llegan a tener sobredosis, se llegan a morir por una sobredosis de droga. Llegan muchos otros también más jóvenes, llegan a tener problemas con la ley. Y así vemos que estos medios van a usar a estas personas, a estos famosos, y llega un momento en que cuando ya lo utilizan como cosas, porque cuando ya no les sirven, ¿qué hacen? Lo desechan. Y una vez que ya ellos han vivido, se han hecho como una necesidad tan intensa de estar en la fama, ¿qué pasa con ellos después que lo sacan de ese medio? O sea, tienen un vacío existencial y justamente no es lo que no le permite ser feliz, no le permite tener coherencia con esa, vamos a decir, ese don o ese talento con que nacieron. Entonces, vamos a encontrar que el éxito en sí es más complejo, pues necesita ideas claras, necesita una intención previa y unas acciones para lo que es lograr la felicidad. En la historia vamos a encontrar muchos seres humanos que no han estado en la alfombra roja, pero que han logrado tener éxito en su vida porque han logrado plasmar sus sueños. Podemos mencionar una Madre Teresa de Calcuta, un Mahatma Gandhi, un Simón Bolívar. ¿Qué más podemos mencionar? Un Confucio en la parte de lo que es la filosofía, que buscaban plasmar sus ideales. Entonces vamos a encontrar que podíamos reflexionar sobre este tipo de exitismo que nos muestran y el real éxito que buscamos todos los seres humanos. Por eso se aclara, porque normalmente nos venden y le tenemos miedo no al éxito, sino al exitismo, a no obtener eso que me va a dar prestigio, que me va a dar estatus. Entonces, por eso es que podemos decir que es el miedo o ignorancia de nosotros mismos. Ahora, la filosofía nos enseña justamente a tener más claras las ideas, nos permite tener más sanos sentimientos y tener una coherencia con nuestras acciones, pensar, sentir y actuar de manera coherente. Para ir entrando un poco más lo que es el tema del miedo al éxito como tal en el ser humano, voy a hacer mención de un antiguo filósofo de hace más de 2500 años, que es llamado Platón, un filósofo griego, que nos va a decir que las dos enfermedades del alma, porque en sí el miedo surge de una de las enfermedades del alma, que es la ignorancia y la locura. Cuando hablamos de la ignorancia y la locura, la ignorancia de nosotros mismos. Y justamente cuando vemos esas personas famosas, exitosas, ellos caen en la locura al final de su vida. ¿Por qué? Porque ignoran o no se conocen a sí mismos como seres humanos. La parte de Grecia, los griegos antiguos,
nos van a decir que el hombre estaba compuesto por 3 elementos o 3 aspectos, que va a ser el nous, o la parte espiritual, la psique, o el alma, y el soma, que va a ser el cuerpo, espíritu, alma y cuerpo. Y va a decir que en la parte de las conexiones que tenemos entre el alma y la parte espiritual, y el alma y la parte física, van a haber fallos o debilidades, y justamente una de ellos es la ignorancia y la locura, que va a ser el producto, va a producir lo que es el miedo. Por ejemplo, Alberto, podemos visualizar la diapositiva que tenemos acá, de cómo los griegos manejaban los fallos, ¿verdad? Nos los mostraban, cómo estamos compuestos los seres humanos, nous, espíritu, psique, alma y soma, cuerpo. Ellos están conectados entre sí. Cuando fallamos en la parte de la parte física, la debilidad es porque los seres humanos iniciamos muchas cosas y no terminamos nada. Nunca. O sea, es decir, quiero muchas cosas, pero al final tengo vamos a decir, un desajuste. Y eso produce más el miedo, porque el miedo está en el centro de la debilidad y de la ignorancia y la locura, porque es producto de estos dos extremos. Ahora, Platón nos va a decir que también tenemos unas virtudes que se llaman las virtudes cardinales, también conocidas como virtudes cardinales. Nos van a decir que para la debilidad vamos a tener que desarrollar lo que es la templanza. Es decir, vamos a empezar a trabajar con nuestra parte física, dándole al cuerpo lo que le corresponde. No vamos a exagerar o no vamos a caer los extremos, donde, por ejemplo, cuando tenemos que comer, a veces exageramos en las comidas, podemos entrar en la gula. Cuando vamos a dormir, a veces exageramos, y hoy en día la juventud como que tiene se le dan un premio en cuanto a lo que es dormir demasiado. Eso igual nos está desgastando, en vez de utilizar y aprovechar el tiempo. También en la parte, podemos hasta el extremo de la parte sexual. Es decir, hay que tener la templanza viene a ser la moderación, la mesura de estos elementos que van a pertenecer al cuerpo físico. Ahora, en la parte del miedo, vamos a hablar de la fortaleza. Es decir, es la capacidad de permanecer en el tiempo y en el espacio en nuestro proyecto, de hacer lo que se hagan posible, de iniciarlo y terminarlo, es ser responsable de nuestra vida. O sea, es la fuerza de mantenernos en nuestro proyecto y culminarlo. Es así que él nos va a decir que es la capacidad de iniciar y terminar, mantener la idea propulsora, superando todas las limitaciones para mantenerse en el tiempo. Porque la mayoría de nosotros iniciamos muchas cosas, pero no terminamos ninguna. Por ahí me dieron un ejemplo de que dice que nosotros cuando iniciamos un proyecto o vamos a trabajar por un ideal, salimos como el caballo pura sangre, salimos con toda la fuerza, pero cuando vamos llegando, vamos a paso de morrocoy. La frenada es de paso de morrocoy y a veces ni siquiera llegamos. Entonces, bien interesante tomar en cuenta este aspecto de la fortaleza, porque es la capacidad que nos va a mantener la fuerza de mantenernos en todo lo que es el trayecto de la plasmación de nuestros proyectos, nuestros ideales, nuestras metas. Ahora, también vamos a participar, o el ser humano puede desarrollar, o debe desarrollar lo que es la prudencia. La prudencia es saber aplicar lo que tenemos. Nosotros tenemos muchos conocimientos, conocemos leyes, conocemos principios, es más, por internet le tenemos muchos libros y también nos instruimos en instituciones, pero ¿qué sucede? Que a veces no lo sabemos aplicar. La prudencia justamente es saber aplicar, saber discernir entre lo útil de lo inútil. Esas son cualidades o virtudes que nos van a permitir lo que es controlar el miedo. Y por último tenemos lo que es la justicia. El concepto de justicia es darle a cada quien lo que le corresponde en acto y naturaleza. Esa va a ser la virtud rectora de las otras tres, de la templanza, de la fortaleza y de la prudencia, porque es la que va a permitir que cada naturaleza se maneje adecuadamente y no se imponga una
sobre la otra. Entonces, eso es uno de los estudios que tenemos en Nueva Acrópolis, de lo que es la filosofía o la ética comparada de Oriente y Occidente, y justamente lo que es el desarrollo de las virtudes cardinales va a ser la parte emocional, sobre todo la parte psicológica. Vemos la cátedra de psicología formativa, ¿para qué? Para empezar a manejar nuestra psique, para empezar a tener control de nuestro mundo emocional, porque desde pequeño se nos enseñó a mantener el cuerpo físico, pero lo que son las partes emocionales y la parte mental no nos enseñaron a controlarla. O sea, eso se verifica cuando tenemos una rabia. Nosotros podemos pensar en un momento de rabia, creo que la mayoría no, y también cuando tenemos muchas dudas. Es decir, a veces vamos por la vida y vamos dudando de todo. Y se nos dicen que debemos buscar lo que es la prudencia, la sabiduría, el conocimiento adecuado en base o dirigido por lo que son los principios universales. Entonces, la justicia justamente va a ajustar lo que es un poco al ser humano en cuanto a que piense, siente y actúe y desarrolle estas otras tres virtudes. ¿Para qué? Para tener una vida, un sentido de la vida, estar claro de quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos, porque justamente el miedo surge por el desconocimiento de nosotros mismos como seres humanos, hasta dónde somos capaces de lograr un objetivo, hasta dónde conocemos nuestras herramientas, hasta dónde sabemos cómo está nuestro potencial. Y cuando desconocemos esta parte, podemos iniciar muchas cosas, pero como no sé hasta dónde está mi paciencia, no sé discernir hasta qué es lo bueno y qué es lo malo, justamente hay algo que, como las piezas de un carro, que cuando no están ajustadas, ¿qué sucede? O sea, se empiezan a mover, empiezan a hacer ruido y al final terminamos hasta fundiendo el motor, ¿no? Es decir, se crea un caos y eso es lo que sucede actualmente con el ser humano. Cuando estamos en caos, eh, entramos en lo que es el miedo a el éxito, el miedo a plasmar todos nuestros sueños y nuestros ideales, que en un momento nos inspiraron, pero que pasado el tiempo, al no saber cómo usar nuestras herramientas, caemos en la debilidad de no poderlo plasmar. Entonces, estas son parte de las ideas que manejamos en nuestro curso de filosofía comparada a Oriente y Occidente y que podemos seguir ampliando, ¿sí? El concepto y llevando a la práctica a medida que vamos conociendo todo estos conocimientos. Es la idea de desarrollar esas capacidades para ¿qué? Para lograr todo lo que nos propongamos y tener un término feliz, es decir, tener éxito en nuestra propia vida. Ahora bien, esa es la propuesta que le tengo, le he traído, el enfoque, que es el hombre ante sí mismo, es decir, conocernos como seres humanos, quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, cómo nos relacionamos con los demás, que es el hombre ante la sociedad, y cómo nos relacionamos con el tiempo. Nos relacionamos con el pasado, con el presente y con el futuro, sin anclarnos en ninguno, sino que vamos a tener como base, soporte, las experiencias del pasado, nos afianzamos en el presente y podemos lanzarnos a un futuro más, vamos a decir, alentador, cuando sabemos qué sentido tiene nuestra vida y qué es lo que queremos en nuestra vida. Ese es el conocimiento que manejamos en nuestro curso de filosofía comparada de Oriente y Occidente.